con una lágrima de fe sobre tu piel. Olvide la grieta que dejó tu amor, pero ese instinto taurino de tu ser me obligó a azotarte tiernamente. Sin dolor no te haces feliz, sin dolor no te haces feliz, sin amor. Sufres más. Esa noche provocaste dar en mí lo que a nadie muestro en la intimidad, pero esa forma de mirada que hay en ti me obligó a matarte lentamente. Sin dolor no te haces feliz, sin dolor no te haces feliz. La siguiente es una producción de Voces Ciudadanas Radio. No dejes que el miedo mate tus sueños. Sueños al desnudo. Comenzamos. Deja que tus sueños sean olas que se van libres como el viento. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Sueños al Desnudo. Qué gusto nos da volverlos a tener aquí en el programa. Julián, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Pues ahora, ¿qué nos traes, Julián? ¿Con qué empezamos? De Javier Sicilia, este librito, este poemario, Tríptico del Desierto, que fue Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en el 2009. Un poema largo, voy a ver la primera parte ahorita, Gloria. Oscurecimos todo para poder mirar la luz. De donde vino oscurecimos todo. No dejamos un rastro en casa de Yahvé, ni siquiera una huella, sino noche en la noche oscureciendo todo. Humillamos el río de la carne y su memoria, hasta volverlos noche de la noche. En el silencio oscurecimos todo. Licuamos cada parte de la sombra, cada uva de niebla, cada mosto de bruma, oscurecimos todo hasta hacerlo indoloro. Fingimos que era luz, abrazados de sueños enlazados, nos miramos la noche tras los ojos, oscurecimos todo y al final el cirio de la luz, el cirio de la carne, contemplamos emergido el tiempo incontenible, fruto de su decir, vuelto llama, que lleva en él la cicatriz del tiempo, el Edén, la manzana, los fósiles, las eras, el tiempo y sus misterios grabados en la carne, donde un día empezamos, lo contemplamos todo al final de la noche, lo miramos idéntico a lo que siempre ha sido, una carne finita contemplamos en su pequeño gozo,
en su instante de ser hecho carne, que no desdeña nada y no busca el futuro, ni una medida más a su estatura contemplamos, cuando el último suelo, devastado en la noche, fue el último lugar de la partida, y la creación y el fuego fueron uno en su diversidad sin fin. Lo contemplamos todo al final de la noche. Muy bello poema de Javier Sicilia. Amigos, pues les recomendamos ¿de qué libro es, Julián? Tríptico del desierto, que este poemario se llamó el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes en el 2009. Muy bien. ¿Y lo podemos encontrar en dónde? En la librería Circula, está editado por Conaculta, por ERA, es una coedición. Muy bien. Pues amigos, les recomendamos este texto y ahorita a lo largo del programa pues estaremos leyendo algunos poemas de Javier Sicilia. Bueno, pues esta semana, la semana que pasó, el fin de semana, pues ha habido demasiadas noticias y bueno, no podemos dejar de empezar a tocar un tema que pues creo que se está volviendo recurrente y es una pena, pero que tenemos que decirlo. Lo que pasó en Zacatecas, la desaparición de estos jóvenes el 7 de julio y que después aparecieron muertos y en donde al parecer pues están implicados los militares. Pues Julián, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Pues es gravísimo, como ya lo señala Laura una vez más, las Fuerzas Armadas implicadas a graves violaciones a los derechos humanos. Y esto es en deterioro del ejército. El ejército es una institución fundamental de cada país del Estado mexicano que se debe cuidar, pero sacarlos a combatir el crimen y volverlos policía ha sido gravísimo. Personal de la Procuraduría General de Justicia Militar detuvo al coronel Martín Pérez Recendis y 3 soldados adscritos a un batallón de infantería por su presunta participación en la desaparición de 7 personas en la cabecera municipal de Calera. Los cadáveres fueron encontrados con el tiro de gracia en el municipio de Jerez. Los detenidos fueron trasladados a la 11ª zona militar ubicada en la ciudad de Guadalupe y luego llevados a una prisión militar en Zapopan, Jalisco, donde desahogarán las pruebas de la investigación. Familiares de las víctimas acusan directamente al coronel Pérez Recendis de ordenar y encabezar el operativo del 8 de julio, cuando elementos del batallón presuntamente se llevaron con violencia a 5 hombres y 2 mujeres de un domicilio particular. De ellos, uno era exmilitar, Germán Martínez García. Entonces, esto es grave. Ya la Procuraduría Militar ya reconoció, los tiene detenidos en prisión militar, pero este es un problema serio del fuero militar. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que cuando haya civiles le toca al fuero civil intervenir, porque si no son juez y parte, son militares juzgados por justicia militar. Y ya sabemos qué pasa en este país con estos fueros. No es un asunto de obediencia del ejército, es un asunto de muertes de civiles. Entonces la justicia civil tiene que atraer este asunto, no la Procuraduría General de Justicia Militar, sino la Procuraduría General de la República es la que tiene que ver con este asunto. Y bueno, apenas estábamos pasando esta nota en la semana cuando ya teníamos otra, y que el día de ayer el Centro Miguel Agustín Pro Juárez y toda la red de todos los derechos para todos pues hacen una conferencia de prensa con habitantes de Ozutla, Michoacán, en donde exigen la libertad del comandante de su policía comunitaria, Camey Verdia, y ellos comentan lo siguiente dentro de la rueda de prensa, ¿no? En palabras de ellos mismos: elementos del ejército dispararon este domingo contra habitantes de la comunidad náhuatl de Ozutla, Michoacán, asesinando a un niño e hiriendo a 5 personas más. No fueron provocados por los comuneros. Esto lo afirmó en conferencia de prensa Agustín Vera, vocero y jefe de tenencia del lugar. Y este hecho es gravísimo también. Otra vez población indefensa, con palos, con protestas, y son agredidos por elementos del ejército mexicano. Este niño con un impacto de bala en la cabeza cuando estaba comprando pañales. Esto es muy grave. Y después otra niña que estaba jugando en el mismo
centro comercial, en la misma tienda, también es agredida. Y que posteriormente fallece esta niña el día de ayer también. Que en ese momento quedó lesionada de bala, pero el día de ayer falleció. Un segundo menor, una niña en este aspecto. Entonces no estaban en la refriega. Viene el asunto de tomar al comandante de la policía comunitaria, que este comandante ya era buscado por el asunto de la delincuencia organizada. Entonces es grave porque vemos los encargados de meter el orden coludidos con la delincuencia organizada. Y a esto se expone un ejército cuando se les da función de policía. Y bueno, yo comentaría también que hay un gran vacío y que además el general Cienfuegos lo comentó. O sea, sí es muy difícil que el ejército pues respete los derechos humanos en una refriega, pero la cosa es esta: ¿por qué hacen funciones de policía? Sí, el comandante supremo es el presidente, no se tiene que ver de una manera tan simplista, pero tenemos que cuidar al ejército y tenemos que preservarlo, porque a nadie nos conviene tener un ejército débil, pero no haciendo funciones de policía. Claro, la función del ejército tiene que ver con otras funciones. Ellos no están educados para ser ministerio público ni policía de investigación. Esto es gravísimo, por eso todo Estado democrático cuida a sus fuerzas armadas y no las mete a esta labor de policía. Y nosotros tenemos que cuidar a nuestras fuerzas armadas y tenemos que hacer que se cuiden por parte precisamente también de los civiles, que en este caso sería por el presidente de la República. Si es el respeto absoluto de los derechos humanos, también de los miembros de las fuerzas armadas que también tienen derechos humanos. Claro que sí. Y entonces esta es una situación violentísima en el país, que no se trata de estar contra el ejército mexicano y menos contra los elementos. El ejército mexicano es un ejército del pueblo. No estamos hablando de Argentina, de Chile, que el ejército viene de las aristocracias. El ejército de México nace de una revolución popular y de ahí nace. Y es gente del pueblo. No se trata de ir contra los elementos. Es el asunto estructural. Los civiles que están sacando el ejército hacer funciones que no les corresponde. Ya el secretario, el general, hablaba de que necesitan otro marco jurídico, ¿sí? Así es. Porque como está la situación es gravísima, están actuando fuera de la Constitución, sí, por obedecer obviamente al mando civil. Porque además no están puestos los límites y tampoco están puestos los tiempos, ni decir, a ver, ¿cuánto tiempo es esto para salir y cuando regresamos y hasta dónde? Entonces, el mismo general Cienfuegos lo dijo. Entonces, tenemos que hacerlo como población, como diputados, como organizaciones civiles, pues hacer propuesta para preservar lo que es el espíritu del ejército, cuidar a nuestro ejército y cuidar a nuestra población, y efectivamente que sí haya seguridad y que cada uno haga lo que le corresponde, ¿no? Aquí los legisladores y legisladoras tienen un papel fundamental. La Constitución le da un marco a las Fuerzas Armadas, no se está respetando el marco, están actuando fuera de la Constitución, no por gusto, por los civiles que dan estas órdenes, que no conocen la propia Constitución, y esto nos habla de un Estado no democrático, donde se expone a algo tan delicado como son las Fuerzas Armadas, que se tendría que cuidar. En la Constitución tienen una función, no se trata con desprestigiar al ejército mexicano. Para nada. Nos desprestigiaría todo el país. Es grave los civiles, hablando desde el presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, no es militar, que está exponiendo en esta situación el ejército, y el ejército y el secretario tiene toda la razón. Necesitamos otro marco jurídico, porque sabe que en un Estado democrático podrán ser juzgados por organismos nacionales o internacionales porque actuaron fuera de la Constitución, porque no hay marco jurídico que ampare lo que están haciendo. Sí, porque además, a ver, la comisión ya lo comentó, y alguien que nosotros amamos a nuestro país, y obviamente al amar el país amamos a todos los actores y estamos a favor de los derechos humanos de todos y de todas. Y amigos, pues ya nuestro productor nos está diciendo que estamos sobre el tiempo. En un momento regresamos con ustedes.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Amor, salud, paz, dinero, armonía, luz. No busques, encuentra. Equilibrio, luz y armonía. Miércoles, de 4 a 6, solo por Voces Ciudadanas. Soy Ivonne Jolín y te invito a escuchar Voces Ciudadanas. Camelot Classic, primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Vive una aventura de película donde las leyendas cobran vida. Música de gaitas y percusiones, combates, danzas árabes, malabarismo de fuego, el baile del dragón, el vuelo del halcón y mucho más. Camelot Classic. Visítanos en www.camelotclassic.com, www.camelotclassic.com. Camelot Classic. Camelot Classic. Primer foro y bazar de arte medieval contemporáneo en México. Amigos y amigas, estamos de regreso con ustedes. Bueno, muchas gracias. Mandamos saludos a Norma Campuzano, a Yaney Richie, a Berenice Ortiz, a Mar Pacheco, Alison Magavi, Fernando Vela, Sara Vaga, Gaby Uribe Calderón, Lucy Hernández, Brandy de Espada, Georgina Romero, Paula Flores Heredia, Andy Mendoza, Ricardo F. Blanco Veledo. Y pues seguimos con el programa. Julián, ¿qué nos vas a leer ahora? Del mismo poema Gloria de Javier Sicilia. Y tras la turbación conversamos tú y yo en el jardín el día de la ascensión. El tú nos contemplaba tras los ojos al otro lado del templo. Tu boca hablaba de él y tus ojos reían el día de la ascensión. Un viento apartó suave tus cabellos y el tú nos contempló tras la mirada el día de la ascensión. Nos tocaba en los ojos, en el uno y el otro nos amaba, nos decía el misterio por los labios y ascendimos como fuego en el viento, como un rezo en las bóvedas del templo, ascendimos el día de la ascensión. Maravilloso. El amor humano y el amor divino no contrapuestos, sino unidos en un solo amor. Y para los mojigatos, pues están contrapuestos. El amor humano lastima el amor divino. Pero el amor es el amor. Y este poema, esta maravilla tiene Javier, que es un poeta místico, pero es humano. Y esto le da, como no es cura, no tiene toda esta mojigatería, pero es un hombre profundamente creyente y espiritual. Y este poema es una maravilla. A mí me encanta. Bueno, pues continuamos, Julián, por favor. Y vamos, estábamos comentando todavía el tema, obviamente está abierto, del ejército y lo que la Comisión Nacional dice al respecto. La Comisión de los Derechos Humanos Nacional abrió expedientes por los hechos ocurridos en Santa María Ostula, municipio de Aquila,
y el de Calera, Zacatecas. Y es grave. Señala que la desaparición de 7 personas en el municipio zacatecano de Calera el pasado 7 de julio y 11 días después la localización de sus cuerpos en Jerez, la Secretaría de la Defensa Nacional ya reconoció por medio de un comunicado que existen indicios de la participación de militares en la desaparición de estas personas. También en un comunicado la Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que por instrucciones de su presidente y el segundo visitador, Enrique Guadarrama López, al frente de 3 visitadores adjuntos y 2 peritos, se trasladaron al estado de Michoacán, mientras que a Zacatecas fueron enviados 2 visitadores adjuntos y 2 peritos. Entonces, la comisión ya está tomando cartas en el asunto. Qué bueno que actúen, que emitan, porque es por el propio bien de las Fuerzas Armadas que se tiene que aclarar esta situación. Un general Michoacán dice que dispararon al aire cuando hay muchos pobladores que dicen todo lo contrario. Es grave, esto se tiene que aclarar, porque ya no estamos en la situación que un general pueda querer tapar el sol con un dedo. En este aspecto. Y es muy grave sobre infantes, y es muy grave lo de Zacatecas, y no es la primera vez, es que es una cosa tras otra. En Ayotzinapa todo apunta también hacia el batallón de infantería de Iguala, se le niega el acceso a los peritos de la Comisión Interamericana. Es una situación es mucha agresión al ejército mexicano, implicarlo en todo esto. Yo ahí miro la agresión, no en decir la realidad. Yo también, porque además ahí estamos poniendo vulnerable al ejército. Ahí, es un caso tras otro caso, tras otro caso, tras otro caso. Esto para mí es agresión a las Fuerzas Armadas. Sí, por el papel tan delicado en que los pusieron. Claro. Y que no es su papel. Y no es su papel, no es su papel, insistimos. Y bueno, también hay que comentar otra cosa importante. La semana pasada también salió una nota que a mí me gustaría comentar, y que ahorita Julián me dará su opinión al respecto, que fue el reconocimiento precisamente de las Fuerzas Armadas de los derechos de las personas gays, en donde se reconocen los derechos de una pareja gay dentro del ejército. Eso a mí me parece formidable, y un avance muy fuerte, muy bueno. En este país tan discriminador, o sea, si es un avance en la protección de los derechos humanos, qué bueno que haya este reconocimiento. Y además ahí le llevamos gran ventaja a Estados Unidos, porque allá todo no lo reconocen. Por supuesto. ¿Verdad? Y bueno, también tenemos una invitación a todos ustedes, amigos y amigas. Letra S ha sido una organización preocupada por la defensa de los derechos humanos hace ya 20 años de ello. Y los primeros casos de militares que fueron, primero decían dados de baja y después puestos a disposición porque padecían o eran portadores del VIH-Sida. Y la misma ley pues daba o legitimaba precisamente que esto sucediera. Pero se llevaron estos casos por un abogado, que es el abogado Pedro Morales Sache. Y esto llegó hasta la Comisión Interamericana. Y es una invitación al acto público, así nos lo manda Letra S, invitación al acto público de disculpa del Estado mexicano a militares con VIH. Y esta invitación es a casi 4 años, la invitación es para que asistan a este evento, a casi 4 años de la emisión de una recomendación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno al caso de 2 militares dados de baja del ejército mexicano debido a su condición de ser personas VIH positivas. El Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, ofrecerá una disculpa pública a las víctimas por haberse violentado los derechos humanos. Dicha disculpa es la primera en su tipo hacia personal militar y a personas con VIH en México. En el acto van a participar, de acuerdo a la información que nos mandó Alejandro Brito, es Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Pedro Morales Sache, representante de las víctimas de Medilex, y Graciela Rodríguez Manso, representante también de las víctimas Litiga Olé. El acto tendrá lugar el próximo viernes 24 de julio a las 13 horas en el Museo de Memoria y Tolerancia. Interesados en asistir, favor de enviar su nombre completo e institución a la que pertenece al correo dirección letra ese@gmail.com. Y el contacto
es nuestro amigo Leonardo Bastida Aguilar. Esto es muy importante, es un triunfo para la sociedad civil, para las defensoras y defensores de derechos humanos. Un saludo a Pedro, un gran defensor de derechos humanos. Así es. Me da mucho gusto este acto, porque es reconocer por parte del Estado mexicano un fallo en la protección de los derechos humanos. Y ahí estaremos, obviamente, respaldando este evento y pues dando nuestras felicitaciones a Pedro y también a Letra S, que han hecho una gran labor, y pues también nosotros formamos parte de muchas de estas cosas que se han logrado y que hay diferentes niveles de actuación. Sí, insisto, no es contra el ejército mexicano, este acto es a favor del ejército mexicano, lo reivindica y lo sitúa en una situación de Estado. El Estado pide disculpas. Esto es de un mundo democrático. Nos vuelve un Estado un pasito en la democracia. Damos 3 pasos para atrás, pero siquiera parece uno que damos para adelante. Así es. Bueno, yo digo que son 2 pasitos, ¿no? El pasito de pedir disculpas y también el reconocimiento de la pareja gay. Vamos dando. Ahí vamos. Y bueno, también mandamos saludos a Mario Gerardo Sánchez Cruz Alta. Ese es mi primo. Sí. Y Ángel Feashkan, me parece. Pues muchas gracias por eso. Mira, nos está oyendo tu primo también. Saludos a mi primo Mario. Muy bien. Y bueno, también tenemos que comentar lo siguiente. Bueno, acaban de pasar otros saludos. Saraí Pereles. Este es de Campeche. Mañana por allá nos vemos en Campeche. Mañana tengo una mesa sobre religión y violencia de género. Entonces también una invitación para toda la gente de Campeche que nos escucha, que vaya. ¿Dónde va a ser? 5 de la tarde en el Instituto Nacional de Antropología en el centro de Campeche, religión y violencia del género. Los esperamos mañana en Campeche a las 5 de la tarde. Sí. Y bueno, frente a esto que está sucediendo en nuestro país, está vigente hoy por hoy la Agenda de la Sociedad Responde. Es una propuesta para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que ya en algunos programas anteriores habíamos comentado Julián y yo, pero que me parece muy oportuno volverlo a hacer, porque amigos y amigas, tenemos que retomar esta agenda y tenemos ahora frente al Congreso que entra en la Cámara de Diputados Federal, pues necesitamos nuevamente ponerlo en la mesa de discusión y como en primer plano. Y una de estas puntos de la agenda es adoptar medidas emergentes frente a la crisis de desapariciones, comenzando por legislar integralmente con participación de la sociedad civil y de las víctimas en materia de desaparición forzosa, incluyendo no solo la definición de tipos penales, penas y base de coordinación, sino también aspectos como los vinculados con un plan nacional de búsqueda y depuración de registros, entre otros. El segundo punto, la emisión de leyes generales en materia de tortura, desplazamiento forzoso y ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias redactadas en diálogo con la sociedad civil, profundizar la asistencia técnica que brindan los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos al Estado mexicano para centrarla específicamente en abatir la impunidad en una modalidad similar a la de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. El cuarto punto, desincorporar los servicios periciales del ámbito de las Procuradurías de Justicia y Fiscalías a efecto de garantizar su profesionalización e independencia. 5. Fortalecer las instancias ministeriales responsables de la investigación de delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos, creando estructuras especializadas para ello en el tránsito de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General. Retirar inmediatamente las reservas a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzosa, a fin de que el Comité contra Desapariciones Forzosas de la ONU pueda conocer los casos individuales, garantizar la correcta implementación de un nuevo sistema penal adversarial y oral,
proporcionando no solo el cambio de normas, sino también el de prácticas, por ejemplo, mediante la inclusión de contenidos de derechos humanos en los exámenes de control de confianza de funcionarios u homologando los sistemas de riesgo de personas detenidas respecto de todas las procuradurías y fuerzas de seguridad. Retirar a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad que hoy realizan, reconduciendo las políticas en este ámbito hacia el paradigma de la seguridad ciudadana, con énfasis en la rendición de cuentas. Constituir una comisión civil que con perspectiva interdisciplinaria revise, corrija y actualice el informe final de la hoy extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de los Delitos cometidos por servidores públicos en contra de personas pertenecientes a movimientos sociales y políticos del pasado. Pendiente desde sexenios pasados, este informe deberá de ser publicado y difundido ampliamente a efecto de que aumente el reconocimiento social sobre la recurrencia de las desapariciones en México. Y amigos, les invitamos a que puedan entrar a la página de Fundar o del Centro PRO. Ahí está esta agenda para que ustedes la conozcan a detalle. Este es un problema de la impunidad. Mientras no haya justicia para el asunto de Guerrero, de la guerra sucia de los 70, está Ayotzinapa presente. Que esto viene desde los 70, esta impunidad. Por eso es tan importante este informe. Y son 20 puntos, yo nada más pude leer hasta el 9º en este momento, o dar un pequeño resumen de ello, pero les invitamos y vamos a seguir comentando esta agenda a lo largo de los demás programas. Bueno, amigos y amigas, en un momento estamos con ustedes. Este programa no es un misterio, es Gerardo Manjarrés. Y Gerardo Manjarrés invita. Ellas son graciosas, simpáticas, divertidas, sinceras. Ellas sienten, ríen, sueñan, piensan, aman y opinan. ¿Por qué quitarles todo eso? Ámalas, valóralas y respétalas. Hombres en contra de la violencia hacia la mujer. El cambio comienza por nosotros. ¿Y tú? ¿Ya empezaste a cambiar? Dicen que todo empezó con una gran explosión. De los creadores de Divas y Sapos y productores de Enseñarte, Voces Ciudadanas Films presentan. ¿Qué se puede decir de alguien así? No es el 007, ni un James Bond cualquiera. Es el hombre del café. This is the end. Soy el hombre del café y te invito a que me escuches todos los martes de 3 a 4 de la tarde en Un Café con, solo por Voces Ciudadanas. ¿Qué va, men? Oh, no. ¿Sí? Amigos y amigas, regresamos con ustedes. Julián, por favor, el poema que sigue. Sí, del mismo poema Gloria de Javier Sicilia, las partes finales.
La mañana ha incendiado los prados. En la fuente de tu ojo las llamas resplandecen, como el vino en el cuenco de tus labios. Vibrabas en la luz, sosteniendo en las manos los misterios. El incendio del prado te rozaba, y en el cristal los mares se encendían con la palabra él. Solo éramos tú y yo en el cuarto vacío esa mañana, y sin embargo fuimos tres. Cuando la boca se deshace en lenguas y las cosas relucen su incendio en la mañana. En las urnas de arena, desnudo en la mañana, desnudo por la noche, habita el cuerpo de la resurrección, bóveda de cielo y suelo de tierra. El tiempo fluye en la creciente, ya cicatrizado, la noche descorre sus velos, el cosmos continúa, los vestidos caen y los miembros a salvo en sus urnas de arena aguardan como puntos luminosos en medio del silencio. Precioso. Y así termina este poema llamado Gloria, que es una maravilla. Habla de lo divino y de lo humano. Pues muy al estilo de Javier Sicilia. Y bueno, vamos a continuar con un tema que no podemos dejar de mencionar, que han sido las elecciones en Chiapas y lo que ha sucedido al respecto. El pasado 19 fue la jornada electoral, el domingo pasado. Y bueno, para variar, el Verde, carro completo, junto con el PRI, hubo compra de votos, hubo quema de urnas, porque incluso los pobladores en Las Margaritas comentan que quemaron las urnas porque el Partido Verde estaba comprando los votos. Y muchísimas otras cosas más terribles que han sucedido, incluso golpes y agresiones a personas. Esto es terrible. Los derechos políticos son derechos humanos. Parece que no aprendemos la lección en este país. Tantos años de hablar de elección, de los derechos electorales, y las situaciones siguen igual. Tanto presupuesto para institutos electorales, les cambiamos de nombres, logotipos, y la compra de votos sigue. Los carros completos. Ahora el PRI con su nuevo nombre, Partido Verde, y esta alianza terrible y nefasta que le está haciendo este Partido Verde del niño muerde tanto daño a este país. Tendremos que volver a insistir, los derechos políticos son derechos humanos. Asunto electoral es grave. Así es, y se denuncian estos delitos y no pasa nada. Hay una impunidad terrible. ¿Qué pasa con la FEPAD? Los tribunales electorales son una burla. Ahí el Poder Judicial también está implicado, y se ve la dependencia del Poder Ejecutivo en este aspecto, tanto en lo local, que es el caso de Chiapas, como en lo federal. Y esto es gravísimo. Otra vez nuestra democracia en el piso por los suelos, y los tribunales no funcionan. Y nos cansamos de exigir una elección limpia y en paz, y la cual no hay. Y es terrible. Y el papel del INE, pues deplorable. Claro. Era el carro completo del PRI, ahora su nombre, el Partido Verde. Era previsible todo lo que estamos viendo que pasó en la elección en Chiapas. Era muy previsible con todo lo que está sucediendo en el gobierno del estado en Chiapas. Sí, en Chiapas también no se permitió en Ocosingo y en Cointla que los representantes electorales de casilla o generales pudieran estar de los partidos políticos de izquierda, como es Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Por cualquier tontería, que porque no coinciden, cuando era cierto que sí estaba coincidiendo el nombre, pero no los querían dejar, obviamente, porque estaban haciendo el juego sucio al Partido Verde y al PRI. Y esto es grave. Entonces, es decir, muchos años de procesos electorales, de campañas. Yo recuerdo la Academia Mexicana de Derechos Humanos con el doctor Sergio Aguayo. Muchos años hicimos campañas sobre los derechos políticos, Acción Ciudadana, tantas organizaciones en tantos años, y seguimos lamentándonos estas situaciones. Así es. La democracia pesa mucho que llegue a nuestros países. Alianza Cívica, todo el gran trabajo que se hizo Alianza Cívica, y que además formó parte de la red de todos los organismos de derechos humanos, como el Centro Miguel Agustín Pro, el Francisco de Vitoria, el Fray Bartolomé de las Casas, todos los organismos respaldaron, dando el trabajo, y en Alianza Cívica pues fueron diferentes los actores que estuvieron ahí, activistas,
¿Y qué es lo que está pasando? Seguimos, no hay democracia. No hay una paridad, tampoco hay votaciones limpias, y eso es otra, que también en Chiapas no se dejó, obviamente, hubo que se hiciera la campaña libremente, porque el error de la paridad que se tenía que haber hecho desde un principio en Chiapas no se hizo, lo hicieron a última hora, y después en las boletas no aparecieron las mujeres. Las famosas Juanitas, si usted recuerda, que no va en serio, la paridad no se toma en serio, la paridad no es justo, la paridad es necesaria en la democracia, pero no mañosa y tramposamente. Y aunque ya estaban las mujeres como candidatas a presidenta municipal o a diputaciones locales, pues a la hora de que se imprimieron las boletas no aparecieron sus nombres. Qué casualidad. Y eso es gravísimo. Por supuesto. Esto es gravísimo, y también las boletas que estaban mal y las que eran de un frente, de reverso, boletas falsas, ha sido un cochinero, no puedo calificarlo yo de otra manera. Y esto es falta de democracia y es un atentado y una violación a los derechos políticos que, insisto, son derechos humanos. Y no por esto hay que dejar de denunciar, tenemos que denunciar, tenemos que documentar, tenemos que registrar y no debemos olvidar, eso es muy importante. Y bueno, también tenemos una agradable noticia, tenemos que felicitar a una feminista que ahora entra al Senado de la República, nuestra amiga y compañera Marta Tagle. Una gran defensora de los derechos de las mujeres con muchos años de participación pública en la agenda de los derechos de las mujeres. Me da mucho gusto que una mujer con estos talantes, con esta fuerza, con esta experiencia, con esta historia, con este compromiso, se integre al Senado de la República. Sí, porque además Marta tiene un gran activismo ya desde hace mucho tiempo, y bueno, ha declarado que ocupará principalmente, se va a ocupar de la agenda de las mujeres, y consideró que en el Distrito Federal es urgente trabajar para que no haya retrocesos en los derechos ya ganados. Además, comentó que va a encauzar toda la lucha de las mujeres de su partido, obviamente, de Movimiento Ciudadano, y pues nos congratulamos, felicidades a Marta, y obviamente este espacio está abierto para que antes de que tome posesión de curul o después nos acompañe en este espacio para que nos hable sobre su agenda, sobre sus propuestas, porque la vamos a seguir y a apoyar. Claro, es una defensora importante en el país de los derechos de las mujeres con una larga trayectoria. Ella ya ha sido legisladora, fue diputada federal en anteriores legislaturas, tiene experiencia y ahora desde el Senado llevará buenas propuestas. Entonces este espacio está abierto para que nos comparta sus propuestas, sus proyectos, y nos da mucho gusto desde los derechos humanos, las organizaciones civiles, que alguien así con esta perspectiva se integre al Senado de la República. Y ella también ha colaborado en la construcción de diferentes organizaciones, como es el Centro de Estudios de la Mujer de la Cámara de Diputados, y en los últimos ha participado en numerosas iniciativas para la reeducación de las dirigencias partidistas. No obstante, ella misma comenta que aún las dirigencias se resisten a reconocer para las mujeres los mismos derechos políticos, como ya comentabas, las Juanitas, ¿no? Sí. Que en el PRI y en el Verde se da muchísimo. Y pues la invitamos. Me congratulo, felicidades Marta, y pues te esperamos por acá. Y también quiero felicitar a otra amiga y gran feminista que no la tiene fácil, a Patricia Mercado, nombrada secretaria de gobierno de esta ciudad tan tremendo. Se sacó la rifa mayor, mi querida amiga y luchadora. Tigre. Espero haga un buen papel porque su trayectoria ha sido muy importante. Yo la quiero mucho, la aprecio mucho, es una gran feminista que ha luchado mucho por las mujeres. Le toca un papel muy difícil esta ciudad, un gobierno que lamentablemente no ha sido la octava maravilla, entonces le tocan muchos platos rotos. Patricia, muchas felicidades, que tus capacidades te hagan salir adelante porque te tocó una rifa bien difícil. Y también Alejandra Barrales, que también entra en el equipo como secretaria de Educación. También felicidades y esperemos que todos los cambios pues sean de verdad para bien y que no sea solamente un maquillaje. Esperemos, porque yo, Alejandra... Que la dejen trabajar, Alejandra, que la dejen trabajar a... Yo no la miraba en educación, la miraba en otros temas. Ella viene del mundo del sindicalismo. Esto como que no me agrada, que esté en educación, no era su perspectiva, no es la persona, insisto. Yo con Alejandra no tengo
pero la miraba en otras posturas. Por eso es que yo tengo el signo de interrogación ante estos cambios. También. Y que dejen trabajar precisamente a Patricia Mercado. Que la dejen trabajar. Que la dejen trabajar, que la dejen actuar y que realmente tenga el respaldo del jefe de gobierno. Sí, que todavía está por verse. Pero pues Patricia Mercado no se deja, así que está muy bien. Tampoco es ingenua. Es una gran mujer, gran luchadora del norte del país, con gran experiencia política. También eso me da perspectiva, porque no es ingenua, no es una mujer ingenua que se va a dejar utilizar en este aspecto. Así es. Y bueno, vamos a estar al pendiente de todos estos temas. Y por último me gustaría felicitar a las patronas, porque las han candidateado para un premio internacional. Es el gran labor de las patronas. Una labor callada, pero de muchos años con el mundo migrante. La migración, otro problema gravísimo. México es territorio de paso para todo Centroamérica y hemos agredido mucho a esta gente. Qué bueno que hay mexicanas dignas que han sacado la hospitalidad mexicana y desde hace muchísimos años, con pocos recursos, con recursos medios, ahora son más conocidas, que tengan más apoyo porque es muy digna, sacan la hospitalidad mexicana adelante contra el gobierno mexicano que hace el papel sucio. Contra la migración. Que son grandes defensoras de derechos humanos, porque también ahí se hace defensa de derechos humanos desde el quehacer diario de las patronas con los migrantes. Cuando recibieron el Premio Nacional de Derechos Humanos en Los Pinos, el discurso de aceptación con presidente presente fue fuerte y serio, de denuncia. Sí. No llegaron a recibir un premio con las manos dobladas y de puro agradecimiento al Ejecutivo, de denuncia. Esto nos habla de la dignidad y del valor de estas mujeres. Ni ante el presidente de la República en Los Pinos se doblaron, fueron serias, críticas y decentes. No fueron groseras, pero fueron críticas. Y de frente. Son grandes defensoras de derechos humanos, porque luego me han dicho, no, ellas no son defensoras, claro son hacen cosa asistencial. No, eso es defensa. Defender migrantes, no solo dan comida, defienden la dignidad de estos seres humanos. Y los tratan como seres humanos, porque toda persona tiene dignidad y hay que empezar por nosotros mismos y por los demás. Amigos, esto fue Sueños al Desnudo. Los esperamos la semana que entra. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Te invito a hacer realidad tus sueños. Te espero en el próximo programa. Solo por Voces Ciudadanas. Esto fue una producción de Voces Ciudadanas Radio.